tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, jueves 8 de noviembre. Este día estaremos hablando de una patología frecuente o no frecuente, todo eso vamos a aprender ahora sobre quistes renales. Pero antes, hay una situación un poco tensa en Santa Tecla. Vamos a dejar a Astrid Dávalos para que nos explique luego de la cápsula. Los quistes renales son bolsas de fluido que se forman en los riñones. Generalmente se caracterizan como simples, que tienen una pared fina y que contienen agua. Estos son bastante comunes en las personas de edades más avanzadas y no causan síntomas o daño. Debido a que raramente causan síntomas, son descubiertos durante pruebas por imágenes realizadas por otras razones. Algunos quistes renales podrían parecer complejos y tener una pared gruesa o contener material sólido en vez de fluidos. El médico probablemente realizará pruebas adicionales por imágenes para monitorear los quistes renales complejos y distinguir entre los benignos y un posible cáncer. Estas pruebas podrían incluir el ultrasonido abdominal o pélvico. Generalmente se dejan sin tocar y no requieren tratamiento al menos que estén causando síntomas o daño en las funciones del riñón. Si se requiere tratamiento, se podría utilizar escleroterapia o cirugía para drenar el quiste y determinar los pasos necesarios para prevenir su recurrencia. Los quistes renales no requieren tratamiento al menos que estén causando síntomas o dañando la función del riñón. Las opciones de tratamiento incluyen escleroterapia, que involucra la inserción de una larga aguja a través de la piel y dentro del quiste. Bajo la guía por ultrasonido, se drena el quiste y lo llenará con una solución a base de alcohol. Y también está la cirugía en el caso de los quistes grandes, en el que el especialista hará una pequeña incisión y accederá con una laparoscopía, luego drenará y quemará o cortará la capa exterior del quiste. Si quiere conocer más sobre los quistes renales, nuestros especialistas del día de ahora abordarán cada detalle de este tema. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Esto viene acompañado con fuertes dolores, escalofrío, orina color amarillo. Que se hincha, sí, tengo una hija con eso. Hernias, dolores de cabeza, vómitos. A mi cuñada le encontraron uno que ya le agarraba fiebres, dolor, ella le agarraba el dolor de los pies, las rodillas, no podía caminar. Y le dijeron que tenía un quiste en uno de los riñones. Bueno, conoceremos a nuestro staff de médicos que nos acompañan el día de hoy. Con nosotros, especialista en urología, nos visita el doctor Luis Gerardo Pineda. ¿Cómo está, doctor Pineda? Bien, gracias por la invitación y dispuestos a aclarar un poco las dudas. Muchísimas gracias por su tiempo. Le damos también la bienvenida y muy alegres de tenerla acá con nosotros nuevamente a nuestra guapísima médico internista, la doctora Araceli Serpa. ¿Cómo está, Araceli? Muchas gracias, Elisa. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Ya nos hacía falta estar presentes acá y tratando un tema, pues de más decirlo, interesante. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Y por supuesto, especialista en nefrología, nos visita el doctor Carlos Enríquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a todos los televidentes. Bienvenidos a un tema interesante de tipo
familiar que afecta los riñones, que ahora vamos a discutirlo para que aclaremos algunas de las dudas. Definitivamente, al escuchar a las personas en el sondeo, nos damos cuenta que es una patología poco conocida, de la cual realmente a lo mejor se confundieron y pensaron en insuficiencia renal o en alguna otra. Hablemos un poquito, doctor, sobre los quistes renales. Realmente, me imagino pasa igual que nos pasa en ginecología, que hay dos situaciones diferentes. Una es un riñón poliquístico y otra es un quiste en un riñón. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. En cuanto a la enfermedad poliquística, es una enfermedad ligada a la genética, es decir, a la herencia. Existen dos tipos, ¿verdad? La enfermedad poliquística tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la de los niños y esta es la autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir recesivo? Quiere decir que si de 4 hijos, uno puede tener la posibilidad de desarrollarla, y la autosómica dominante, que es la de los adultos, o la enfermedad poliquística tipo 2, en la cual esta quiere decir que de 4 hijos, 3 pueden desarrollar la enfermedad en diferentes modalidades, en diferente intensidad, ¿verdad? Entonces, como vemos, la enfermedad poliquística está ligada a este trastorno, pero como es un problema de cromosoma, es decir, de la estructura de un ser humano, puede repetir esta falla en varias partes del cuerpo, como por ejemplo hígado, en riñón, en vasos, en la circulación, en cerebro, en pulmón. Puede haber algunas manifestaciones, en algunas de quiste y algunos de alguna otra manifestación, como en los vasos, que puede ser un aneurisma. Entonces, sí, esto es de tipo ligado familiar, ¿verdad? Por lo tanto, su origen es prácticamente genético, exacto. Genético, y el aparecimiento también es de tipo impredecible, pero de alguna forma también se puede identificar. Como bien decías, yo creo que una de las ventajas que tiene el ultrasonido, la introducción del ultrasonido, ha sido esta enfermedad, porque se puede detectar a tiempo y se puede prevenir y se puede retardar, a pesar de que es ligado a la genética, ¿verdad? Pero si nosotros lo detectamos a tiempo, gracias a un ultrasonido, podemos llegar a tratarla. Por lo tanto, esto es algo que podríamos detectar nosotros como ginecólogos, como desde el que estamos en el feto, doctor Pineda, realmente. El tipo 1, que es la genética, sí es. De hecho, en los controles prenatales se recomienda siempre, ustedes sabrán más, el monitoreo ultrasonográfico, y muchas veces son hallazgos incidentales en el feto, de que durante la ultra del tercer trimestre se encuentran riñones con múltiples quistes, y ahí se hace el diagnóstico de la enfermedad recesiva que ya nos comentaba el doctor Enríquez. Muy bien. Esta ultrasonografía por lo general es la que hacemos en el rastreo anatómico entre las 22 y las 26 semanas, que es donde tenemos que ver todos los órganos, incluyendo pues los riñones. Correcto. Es en esa en la que podemos ver si hay epielectasias, entre otras, ¿verdad? Si hay quistes o riñones poliquísticos, o si no hay riñones, que también puede ser una situación. Ahora bien, hablemos un poquito de la... esta es la poliquística tipo 1, la familiar. La de los niños, no, las dos, pero lo que pasa es que la de los niños es la tipo 1. Ajá, es la que podemos detectar desde el momento del embarazo, y que puede desarrollar uno o los dos riñones, y que el pronóstico es bastante reservado, pero se puede detectar, como tú lo decías, desde bien temprano en el embarazo. La tipo 2 es la del adulto, que normalmente se describe que es después de los 20 años puede empezar a desarrollarla. Ahora bien, con la función de los riñones, doctor, tanto en la de los niños, si es un riñón, son los dos riñones, ¿cómo van a funcionar los riñones? ¿Tiene alguna influencia en la función o solo es anatómico? Al inicio es solamente anatómico, ¿verdad? Y va a depender de la intensidad que desarrollen la enfermedad, que es bien variable. Pueden ser dos hermanos desarrollando la misma enfermedad, y uno va a ser más agresivo y en el otro menos agresivo. Entonces, al inicio puede ser asintomática, ¿verdad? Y posteriormente desarrollar el síntoma quizás más relevante que uno en la historia de la medicina puede uno hablar, es del famoso dolor lumbar, y es una de las pocas enfermedades que puede generar dolor en los riñones, ¿verdad? Entonces, pero por eso ya se han estado bien adelantados de la enfermedad, en el cual puede dar la manifestación de dolor o de aparecimiento de sangre en la orina también, que es otra de las cosas que podemos encontrar. Entonces es bien importante también, como le dije en un inicio, si se ha hecho el diagnóstico en uno de la familia, buscarlo, porque gran parte de la enfermedad va a estar asintomática. ¿En qué casos realmente nos puede molestar la función del riñón ya en la vida adulta a un grado en que puede ser fatal, dijéramos? Lo que menciona el doctor Enríquez, que influye mucho, es la edad de detección.
Generalmente esta enfermedad se comienza a detectar entre los 30 y 60 años, promedio de 40 años, y muchas veces ha pasado eso, que la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ha sido sustituida por líquido, por lo tanto no funciona. Y en muchos casos, cuando ya se viene a detectar, la función del renal ya no es adecuada. De hecho, hay estudios que del 10 al 20% de los pacientes en diálisis es por enfermedad poliquística renal. Entonces, lógicamente la función se ve muy afectada y por lo tanto puede llevar a diálisis. Y lo otro importante que mencionaba el doctor es el carácter familiar. Muchas de estas enfermedades quísticas es un hallazgo incidental. Son personas que por un control o por X o Y motivo se hace una ultrasonografía y ahí se encuentra la enfermedad poliquística. Y el carácter familiar obliga que si yo padezco una enfermedad poliquística, yo se la voy a heredar a mis hijos. Por lo tanto, hay que hacer un control a los hijos, debido al carácter autosómico dominante de la presentación de la enfermedad. Muy bien. Araceli, ¿con qué frecuencia se encuentran los internistas con este tipo de casos que a lo mejor han sido diagnosticados fortuitamente ya en forma tardía? Sí, realmente pues son más frecuentes de los que uno se imagina. Arriba de los 20 años, como bien dijo el doctor, comienzan a dar manifestaciones clínicas que puede ser el dolor lumbar, ¿verdad? Que es a nivel de casi la cintura que les da. Puede haber un dolor abdominal, incluso en el área pélvica, dependiendo del tamaño del riñón como esté. Y aparte de eso también puede haber hematuria y puede estar asociado con la hipertensión. Muchas veces un paciente llega solo con cefalea a la consulta y nosotros al examinarlo encontramos la presión alta y estamos obligados, sobre todo si es un joven, a buscarle la causa de esta hipertensión. Entonces puede venir por aquí. La presencia de sangre en orina también es otra de las causas. Entonces esto es bien importante porque ya la enfermedad está allí, pues ya está establecida. Hay veces se ha degenerado tanto ya esta enfermedad que incluso hay presencia de lo que aparentemente es una masa abdominal. Cuando nosotros evaluamos y todo eso, y como bien mencionaba Carlos, el ultrasonido nos ayuda grandemente, porque con una ultra nosotros vemos que no era un tumor el que estaba allí, un tumor digamos de páncreas o de cualquier otra parte, sino que era el gran riñón que tenemos ahí, la presencia. Entonces, muchas veces son hallazgos fortuitos, otros deberían de ser pues por norma, si hay alguien en la familia, debemos de estudiarlo, ¿verdad? Pero sí son un poco más frecuentes de lo que se imagina. Existen razas en las cuales se describe que hay de cada 1000 casos, de cada 1000 pacientes, uno va a resultar con enfermedad poliquística, o sea que es bastante alta la incidencia. Es bastante alta. Bueno, muy bien, hablemos entonces del diagnóstico, doctor. Ya dijimos que la tipo 1 pues se puede diagnosticar tempranamente en la pancita mientras la mamá tiene el bebé todavía, ¿verdad? Tú dijiste algo que pasé por alto, porque en realidad el tema es bastante apasionante y amplio, pero hay que diferenciar una cosa. Uno en la vida puede desarrollar un quiste, o sea, el riñón es una máquina que trabaja 24 horas y solo ligeramente baja su eficiencia en la noche, ¿verdad? Y luego del resto de la vida pasa trabajando. Entonces puede desarrollar un quiste, es decir, formar una vesícula. Imaginemos cuando nos quemamos y se nos forma así una ampolla, es eso, puede desarrollarlo y eso no puede causar ningún problema. Sin embargo, cuando ya hay múltiples quistes, que tiene mucho que ver con algo que estábamos hablando, y va desplazando el tejido propio del riñón a bolsitas de agua, es cuando empieza a alterarse la creatinina y empieza a generar la molestia. Entonces es bien importante en ese sentido el tratar de ver cuáles son las otras cosas que pueden generar. Normalmente, como lo dije a un inicio, estos pacientes tienen otras manifestaciones. Pueden ser quistes en el hígado, también pueden generar dolor en el lado derecho, ¿verdad?, a la altura del hígado, y esto puede ser por también el aparecimiento de los quistes en hígado. También tienen una alta asociación con divertículos en el intestino. Entonces son pacientes que el colon los lastima severamente, inclusive algunos hasta los hace sangrar. Son unas anemias que a veces pasan desapercibidos y que la manifestación única puede ser la colitis. Entonces es bien importante con cuanto a los síntomas, son bien vagos dependiendo en qué nos va a replicar. Entonces, si bien es cierto, podemos hacer el diagnóstico que en los niños el pronóstico es bien
difícil, puesto que ese riñón no va a llegar a desarrollarse y probablemente si solo es uno va a vivir con uno. Si tiene los dos, obviamente va a terminar en diálisis ese niño en menos de los 2 años de vida. Entonces, en menos de 2 años entra a un programa de diálisis y en el adulto, por el contrario, es diferente. También dependiendo del número de quistes que puede tener, que es bien idiosincrático, es decir, como les decía, puede ser mi hermano y yo tener menos y mi hermano tener más. Entonces, de alguna forma, también sí hay manifestaciones bien ambiguas, podemos llamarlas así, de la enfermedad y que se puede desarrollar indistintamente. Entonces, el aparecimiento de los síntomas es un poco inespecífico, podemos decir. Bueno, entonces pero hablemos un poquito de los síntomas que deberían de llamarnos la atención a todas las personas, especialmente si hay una historia familiar de que había una enfermedad quística del riñón y que a lo mejor no hemos seguido las indicaciones de evaluación. Generalmente lo que pasa es que también hemos dejado de largo otro tema. Hemos hablado mucho de enfermedad poliquística renal, pero también la otra enfermedad más común son los quistes renales. Que los quistes renales actúan como una masa o una estructura ocupante de espacio. La doctora lo mencionó, son personas jóvenes o incluso de 60 años para arriba, delgados, que uno los examina y uno encuentra una masa abdominal. ¿Y qué es lo que se ha formado? Un quiste renal. Quiste renal simple, pueden en ocasiones ser únicos o 3 o 4 quistes en el riñón, que lo que da la sensación de masa, por lo tanto en ocasiones duele. En ocasiones un bajo porcentaje se relaciona a hematuria o sangrado en la orina o incluso procesos infecciosos, cuando el líquido contenido dentro del riñón se infecta y por lo tanto da procesos febriles. Sin embargo, la mayoría de quistes renales, el diagnóstico es incidental. Es que por X o Y motivo, cualquier otra razón, van donde un radiólogo, les hace una ultra y detectan la enfermedad quística. Nada más, pero la sintomatología es bien vaga. Por eso es la énfasis en el control. A partir de 20, 30 años incluso, comenzar control de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque a un 30% de la población padece de quistes renales simples. Entonces es un porcentaje bastante alto. Pregunto, doctor, si en un momento dado un paciente presenta estos síntomas, le toman una ultrasonografía, y es la primera vez en su vida que le toman una ultrasonografía y encuentran 3, 4 quistes renales, 3 a 5, como usted mencionaba, sin historia familiar, en ese momento, ¿se puede hacer la diferencia entre, bueno, estos son quistes renales o es una enfermedad poliquística que ya existía? La verdad que sí, dependiendo... si hay más, lo que pasa es que hay que tener bien claro en algo, sí, porque ahí es donde entramos en en la confusión de la gente. Esa es la línea de división, pero voy a hacer la aclaración, ahí hay un punto, que es la edad. Entonces, si esto, y voy a hacer un paréntesis, porque los libros, yo me acuerdo que lo aprendí hace mucho tiempo, que era de los 30 años que empezaban a aparecer los quistes. El estilo de vida que tenemos hoy ha obligado a ver que de los 18 o 20 años ya empiezan los quistes por ser una enfermedad ligada a mi genética, a mi sangre, entonces yo necesito un estímulo para sacarla. Entonces, si yo gano mucho peso, si yo como mucha sal, si yo soy fumador, estoy estimulando el crecimiento de quistes antes de que yo estuviera programado genéticamente a tenerlo. Entonces, yo puedo tener un joven de unos 21 años, 20 años, 18 inclusive, me aparecen 3 quistes. No sé para dónde agarrar, pero uno de 18 no debe de tener quistes. Entonces, ya va más encaminado en que tengo que estarlo vigilando porque este es alto candidato a desarrollar una enfermedad poliquística. Y es bien difícil porque uno le dice a la familia, mire, hay que rastrear a sus hermanos, nadie quiere, le da miedo de destapar la olla. Y no saben si atrás había. No saben si, dice, mi papá murió joven y no sé por qué, le dio un problema de corazón, era hipertenso y probablemente eran los quistes renales la causa fundamental de esa hipertensión o de esos trastornos vasculares. Entonces, eso es bien difícil, a esa edad, como te digo. Ahora, si tú me dices a los 40 años, se supone, eso sí todavía no se ha movido, a los 40 años los quistes ya bajan el crecimiento, se vuelven más lentos de los 40 en adelante. Si es una persona de 45 años, esta es una enfermedad quística renal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué uno dice, ya no más? Esto solo aparecieron 3 quistes fortuitamente de alguna forma, en un solo riñón. En un solo riñón. En un solo riñón. Pero que pueden estar creando un efecto de masa que van a estar dando hematuria, es decir, sangre en orina, dolor. O hipertensión severa. Hipertensión, fiebre, o sea...
el punto es que aquí los quistes renales probablemente sean más benignos que una enfermedad poliquística, pero sí van a ser más aparatosos. Ahora, ahí sí quiero intervenir algo. O no necesariamente, sí, porque cabal, exacto, porque puede ser un quiste. Ajá. Puede ser un quiste, no tan grande, porque es cierto, los riñones miden 9 a 10 centímetros. Ajá. Pero hay riñones que llegan a medir hasta 20, 22, 25 centímetros por los quistes. Es decir, llegan hasta la pelvis. Uno, como bien decía Araceli, uno los toca y duda. Dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, hace la broma a uno y dice, quizás es un embarazo. Pero es un quiste. Entonces, pero, ojo, puede ser uno, no puede ser nada. Pero tenemos la obligación de investigarlo porque también pueden desarrollar cáncer o alguna otra malignidad. Entonces tampoco es que los benignos son totalmente benignos. No es que el quiste renal sea más benigno que una enfermedad poliquística renal. Sí, y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque se dice que a los 40 años hasta un 27% de la población adolece de quistes renales. La diferencia, aunque como en medicina nada es 1 más 1 igual 2, ¿verdad?, que generalmente son unilaterales, es decir, que solo se presentan en un riñón, aunque pueden presentarse en ambos. Y ahí es donde viene la controversia de descartar si es una enfermedad poliquística o solo son quistes renales simples, que no son más que una masa. Sin embargo, estos son de carácter benigno, pero muchas veces pueden degenerarse maligno. Entonces nosotros debemos de buscar otra anomalía también presente en esa bolsa. Bueno, muy interesante, definitivamente. Estamos hablando de 2 patologías diferentes, pero que ambas pueden llegar a afectar la función renal y por lo tanto nuestra vida, así que igual de importantes. Y nuestros especialistas mencionaron algo. Pueden degenerarse, pueden pasar a ser malignos. Y precisamente en la siguiente cápsula, el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta, nos habla de ese riesgo que los pacientes con quistes renales tienen de desarrollar cáncer. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos de Salud TV? Yo soy el doctor Víctor Caseros, soy oncólogo radioterapeuta y este día hablaremos sobre el riesgo de cáncer por la enfermedad quística renal. Debemos entender que la apariencia quística de una lesión o un tumor quístico en los riñones muchas veces puede traducir cáncer. Es diferente hablar de una lesión quística desde el punto de vista radiológico que desde el punto de vista patológico. Toda imagen quística de una lesión o tumor renal debe ser confirmado a través de una biopsia realizando una resección de la lesión quística del riñón. El porcentaje de cáncer asociado a un crecimiento quístico en las lesiones renales es bastante alto y está vinculado al carcinoma quístico o al carcinoma de crecimiento multilocular. Hay enfermedades de carácter hereditario que nos predisponen a enfermedad quística renal, pero la mayor parte de las veces es una enfermedad quística benigna. El cáncer renal de apariencia quística generalmente es una lesión que va desde los 2 hasta los 4 centímetros, regularmente en el lóbulo superior del riñón. Puede ser una enfermedad bilateral y se caracteriza porque el contenido de la lesión es quístico, es decir, líquido la mayor parte de las veces. La densidad de este líquido puede ser incluso muy espesa. Lo importante es entender que es el epitelio que reviste esa cavidad la que es maligno y produce cáncer. Bueno amigos de Salud TV, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta, y recordemos que la enfermedad renal quística maligna es muy frecuente. Cuidar de nosotros significa cuidar de los que amamos para estar siempre con ellos. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Ahora, en Fuxtai te traemos una alimentación adecuada para la salud renal. En la mayor parte de los casos, se debe realizar un cambio en lo que se come. Trabaje con un dietista certificado para que disfrute comer al mismo tiempo que mantiene su salud. En primer lugar, compre alimentos frescos, ya que el sodio se añade a muchos de ellos si los adquiere ya preparados o empacados del supermercado o un restaurante. Cocine su comida desde cero.
en lugar de las que ya están procesadas, como las rápidas. Evite los congelados y enlatados que son altos en sodio. Cuando usted prepara su propia comida, puede controlar lo que le pone y añadir hierbas que pueden ser de beneficio para la salud renal. Y nunca olvide lavar con agua los vegetales, frijoles, carne y pescado antes de comerlos. Revise las etiquetas de la información nutricional de los empaques de comida. Un valor diario de 20% o más significa que es alto en sodio. Para ayudar a proteger sus riñones, debe comer porciones más pequeñas de proteicos. Estas se encuentran en lo que provienen de las plantas, como frijoles, nueces y granos. También están los animales, como pollo, carne, pescado, huevo y lácteos. La mayoría de las personas comen ambos tipos de proteína, pero lo más recomendable es que hable con su dietista sobre cómo escoger la combinación correcta de proteínas para usted. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Estamos hablando de los quistes renales y mire qué bonita la nota que habla de la alimentación. ¿Qué le parece, doctor? Y que realmente es importante los alimentos para favorecer que tengamos una buena salud o empeorar una que ya tenemos ahí un factor predisponente, ¿no? Sí, eso es un buen punto en el sentido de que una alimentación sana, lo dije al inicio, estamos expuestos a mucha comida enlatada o preelaborada, entonces no perecedera. Estos tienen altas concentraciones de benzoato, ¿verdad? Ya martillamos con ese punto, pero este es uno de los detonantes que yo, si tengo predisposición genética, la desarrolle antes del tiempo. Entonces es bien importante también el consumo mucho de vegetales como una manera de contrabalancear. Uno de los efectos adversos de los quistes es el incremento del ácido úrico, entonces los vegetales ayudan como a neutralizar o a promover la excreción. Es bien importante el hecho de una alimentación balanceada, sana, un peso adecuado, ¿verdad? Porque el sobrepeso también incrementa el aparecimiento de los quistes renales como un estímulo de una hormona que se llama la aldosterona, ¿verdad? La angiotensina-aldosterona, que es la que promueve el crecimiento de los quistes. Y que además está involucrada también en el desarrollo de la hipertensión arterial. De la hipertensión arterial, exacto. A ver, doctor Pineda, hablemos un poquito del manejo de los quistes renales en este caso, pero me imagino que previamente hay que clasificar también para poder dar manejo, ¿no? Correcto. Yo me voy a enfocar sobre todo en el manejo de los quistes renales únicos, porque es lo que hablaba el doctor. Aquí muchas veces el manejo es entre urólogo y nefrólogo. El nefrólogo va a ver la función renal y nosotros lo anatómico. Con respecto a los quistes renales simples, es bien importante valorar, una vez se descubre el quiste renal simple, hay que hacer un estudio que se llama el UroTac. El UroTac es una tomografía en la cual se introduce material de contraste con el objetivo de realzar, dar una mejor imagen del quiste. El UroTac nos va a dar una clasificación de los quistes denominada Bosniak, que lo da en 4 tipos, en 5 tipos mejor dicho, 1, 2, 2F, 3 y 4. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a la clasificación de Bosniak es el manejo. Generalmente los Bosniak tipo 1 y 2, que son los considerados quistes simples, el manejo es conservador. De hecho, se le puede dar seguimiento a los 2 o 3 años sin ningún problema. El Bosniak 2F, que es como un estado intermedio entre si es maligno o no, a ese se le da seguimiento. Pero si en el TAC nos da una clasificación de quiste Bosniak tipo 3 o tipo 4, el manejo es quirúrgico. ¿Por qué? El 50% de los quistes renales Bosniak 3 es cáncer. Y en el tipo 4, 75 al 90% es cáncer. Por lo tanto, ante una lesión que tiene una alta probabilidad de ser cáncer, se necesita la resección quirúrgica para mandar el estudio a patología y determinar si es cancerígeno o no. Muy interesante. Ahora, en este caso, el manejo es multidisciplinario entre ambos, doctor. Sí. Entonces, ¿qué hace nefrología para ver la función renal? ¿Hay medicamentos que pueden ayudar? Sí, efectivamente. Bueno, también es multidisciplinario porque como el internista es el primero que lo detecta, hasta cierta medida pues nos lo refiere.
Sin embargo, la prevención, hay muchos estudios ahora en cuanto a hay medicamentos que se utilizan para la presión arterial y bueno, la oportunidad porque a veces nosotros lo ocupamos, el famoso enalapril o captopril, en pacientes normotensos y a veces nosotros les explicamos de que es una manera como bloqueamos el estímulo de crecimiento o de aparecimiento de más quistes y siempre existe ahí en la colonia le dicen, uy, eso te va a bajar la presión, eso es malo para los riñones y lo que estamos tratando es de prevenir que no aparezcan o no crezcan más quistes. Entonces utilizamos mucho, les pongo el ejemplo de lo más frecuente en nuestro medio como es el losartán, irbesartán, que son los bloqueantes de receptor de angiotensina, que esa angiotensina es la que causa el crecimiento de los quistes, entonces por eso lo damos y aún con presión normal, entonces nosotros decimos tranquilo, nosotros los evaluamos y lo tolera, lo va a estar tomando a pequeñas dosis o a dosis más altas, dependiendo cómo el paciente lo tolera. Quiera sí o no, como dijimos, un círculo vicioso. La angiotensina sube la presión y la angiotensina hace crecer los quistes. Al crecer los quistes, aumenta la presión. Son hipertensiones bastante severas. Entonces nosotros, si el paciente es normotenso, lo ocupamos. Si es hipertenso, tratamos de mantener lo más controlado posible la presión arterial. Pero ahora hay medicamentos en estudios en los cuales tratan de darse también, como lo dije, si es dominante, si es de la autosómica dominante, de 4 hijos, 3 lo van a tener, si no, probablemente hasta los 4. Entonces se utilizan unos medicamentos que se utilizan en trasplante, que son los mTOR, que se llama como everolimus. Estos tratan de bloquear el crecimiento temprano o el aparecimiento de los quistes y este es uno de los tratamientos innovadores que hay en este momento para contribuirlo, porque tal vez nosotros en nuestro medio es bien poco lo que vemos. Como ya lo dijo Araceli, esto es más de la raza caucásica, ese es de los blancos. Nuestra raza es mixta, pero aún así tenemos bastantes blancos en algunos sectores del país y se ven los quistes en esos sectores del país en los cuales hay un mayor aumento, ¿verdad? Entonces, como verán, no tengan miedo si se les da estos medicamentos que son de tipo preventivo o curativo de alguna forma. Muy interesante. A ver, Araceli, el seguimiento de estos pacientes, porque muchas veces pues, se van a quedar con el internista para no quedar en medio del urólogo y el nefrólogo, y se van a quedar con su médico internista, el seguimiento de ellos y las complicaciones que estos puedan tener. Sí, esto es bien importante porque cuando nosotros ya hacemos un diagnóstico diferencial de que realmente se tratan de quistes renales, se dice que se puede estar realizando una ultrasonografía cada año. Si es una enfermedad poliquística, se recomienda cada 6 meses. Otro de los métodos diagnósticos que podemos hacer son las tomografías y, como dijo el doctor, un urotac, ¿verdad? Pero ahí hay que tomar en cuenta también las pruebas de función del riñón. También la resonancia magnética es otro método para darle seguimiento al paciente. Es bien importante que definamos diagnóstico porque esto depende del pronóstico. Si a mí me llega un paciente hipertenso debutante, sobre todo un joven, yo estoy obligada a dejarle una ultrasonografía renal. Hay que ver cómo está el riñón, porque muchas veces son los quistes los que me han llevado a la elevación de la presión arterial. El manejo puede diferir un poco en cuanto al uso de los medicamentos y lo demás. Otro diagnóstico diferencial puede ser la presencia de tumores dentro de ese quiste, ¿verdad? Por eso la importancia también de biopsiarlo. Otros son los aneurismas que pueden darse a nivel del quiste. O sea, porque como lo que se ve en la ultra es líquido, pero tenemos que definir si este líquido es sangre o es agua. Y también pueden darse la presencia pues, de cáncer, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. El seguimiento no lo debemos de tomar tan así a la ligera, sino que se debe dar, porque a los 50 años de edad hasta un 40% de la población ya tiene presencia de quistes en el riñón. A los 50 años de edad hasta el 40% de la población. A los 80 años se dice que llega al 60% de la población con presencia de quistes. Muy bien. Bueno, muy interesante. Con esta nota nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno,
Bueno, continuamos con nuestro programa en la sección de primeros auxilios, como siempre con el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Contento siempre de estar compartiendo temas importantes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Este día estaremos hablando sobre qué hacer en caso de traumatismos de codo, ya sean estos fracturas, luxaciones, ¿sí? O simplemente un golpe, ¿verdad? Simplemente un golpe en el codo, que realmente dolor. puede ser bastante incómodo. Sí, bueno, realmente tanto en las fracturas como las luxaciones, que en este caso vamos a entenderlos en español como las zafaduras, o el simple hecho de que alguien se golpee el codo, a veces todo esto ocasiona dolor y es necesario muchas veces inmovilizarlo. Es por eso que en esta ocasión tenemos a a nuestra modelo, ¿verdad? Que va a estar con nosotros compartiendo, y también está el ingeniero Kevin López y Graciela, que van a estar sirviendo de modelo. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña mímica donde ella básicamente está sosteniendo su mano, ¿verdad? En esta posición. Casi siempre cuando hay algún tipo de lesión o traumatismo, lo que sucede es que hay pérdida de la funcionabilidad de un miembro. En este caso ella lo está sosteniendo y Kevin lo que va a hacer en este caso es acercarse a ella y aplicar lo que es una férula. La férula pues básicamente es una estructura rígida que puede ser de madera, pero si en el peor de los casos no contamos con eso, pueden utilizar revistas, 2, 3 revistas o periódicos que sean lo suficientemente rígidos para poder inmovilizar el codo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo que es una especie de vendaje. Para eso vamos a utilizar lo que son vendas de charpa. Y mientras Kevin hace ese vendaje, vamos a ver también de que en el momento del vendaje, la mano, fíjense bien, la mano de la víctima tiene que quedar libre, los dedos, para que podamos visualizar que no haya cambio de coloración, o si hay cambio de coloración quiere decir de que en algún momento el vendaje está quedando demasiado apretado. Entonces comenzamos haciendo el vendaje, ¿verdad? Pasamos tanto por arriba como por abajo la estructura de lo que es el vendaje y comenzamos haciendo ya el primer amarre. Luego nos vamos a la altura del codo, en el caso que el codo pueda doblarse, por ejemplo, y de esa manera estamos terminando de inmovilizar el miembro. Ahora, ¿qué hacemos? Después de esto pasamos a lo que es un vendaje en cabestrillo, que básicamente eso ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. Nos vamos a hacer lo que es el cuello, ¿verdad? Para que muchas veces el brazo, por ejemplo, el simple hecho de estar en esta posición ocasiona dolor adicional al que ella tiene y ella pueda descansar fácilmente. Ya, y ahí está, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, caso contrario, de que el codo no se puede doblar? Lo que tenemos que hacer básicamente es que a veces el brazo queda rígido y no puedes doblarlo, pero igual necesitas inmovilizar. Entonces, en esta ocasión, Kevin también nos va a enseñar otro tipo de vendaje que se practica precisamente con el miembro superior extendido. Y para ello, nuestra modelo pues se va a poner de pie y vamos a ver básicamente cómo colocamos siempre la férula, solo que en esta ocasión va un poco más arriba de lo que es el codo para poder inmovilizar. Va un poco más arriba del codo, por favor. Pregunto, Rodolfo, ¿hay algunas ocasiones en que luego de un golpe en el codo, especialmente en el adulto mayor, puede suceder esto, que se edematiza, es decir, se inflama inmediatamente en una forma exagerada y se forma como que fuera una masa en el codo, a pesar de que pueda no haber fractura? En ese caso, ¿cómo va a ser para no lastimarlo? Porque tanto doblado como extendido probablemente va a ser muy doloroso. Recordemos algo importante, doctora, y es que, bueno, cuando hay un traumatismo a veces hay salida de líquido sinovial, pero lastimosamente insistimos en un punto importante, que no podemos medicar a una persona, no debemos de hacerlo. Entonces, lo único pero que funcionaría siempre el mismo tipo de inmovilización. Sí, tenemos que inmovilizarlo básicamente y pues podemos utilizar, si tenemos hielo disponible, colocarlo, ¿verdad? Ayuda un poco y obviamente trasladarlo inmediatamente hacia lo que es un centro asistencial para que lo vea un ortopeda, no un sobador, ¿verdad? Porque a veces no sabemos en qué circunstancias estamos. Y si ustedes se fijan en el caso de nuestra modelo, el brazo ahora ella lo tiene recto, ¿verdad? Y si la situación fuese mucho más crítica, por ejemplo, porque hubiese fracturas o algo, podríamos aún hasta aplicar un vendaje circular que llegara a abarcar parte de lo que es el tórax para inmovilizarlo. Para que lo mantuviera pegado al cuerpo. Pegado al cuerpo, exactamente. Y de esa manera, pues podemos salvaguardar la integridad de la víctima y recordemos siempre activar el 132, que es el número de emergencias.
Muy bien, sus recomendaciones finales, Rolf. Bueno, por favor, no se automedique, por favor, no vaya donde el sobador, utilice siempre la especialidad de ortopedia para que lo puedan ver, ¿verdad? Y ellos van a decidir si le toman radiografía o no, dependiendo de las características que se hayan dado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estos consejos que son realmente útiles. No sabemos en qué momento podemos necesitarlos y utilizarlos, así que siempre hay que poner muchísima atención. Gracias, Rolfo, gracias a Graciela y a Kevin. Y bueno, vámonos a una pausa y volvemos con la última Salud TV. Gracias. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de quistes renales y enfermedad poliquística renal, que son dos cosas completamente diferentes, y habíamos dejado un poquito en el tintero hablando sobre el tratamiento. Habíamos hablado ya con el doctor Enríquez, el seguimiento con Araceli. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de una cirugía? Hoy la cirugía, a raíz del uso de la ultrasonografía, el diagnóstico es más alto. Tenemos el diagnóstico, decidimos el manejo. El manejo es mínimamente invasivo. En los quistes renales tipo 1 y 2, Bosniak, que había hablado que solo se hace la resección del quiste, a través de la laparoscopía se hace la resección de la pared del quiste, se drena o se vacía el líquido que hay en él y con eso es el tratamiento. En cuanto al quiste renal tipo 3 o 4, que ya mencioné que son... que lo que queremos, que son quistes sospechosos de malignidad, lo que hacemos es la resección completa del quiste. Se hace una resección en cuña del quiste se descapsula el quiste y se saca completamente. Al tener la muestra se manda donde el patólogo para definir primero si es maligno o no, o para definir los límites si es positivo a malignidad o no. Pero gracias a la tecnología, este tipo de cirugía por mínima invasión, lo que condiciona una recuperación más rápida para el paciente, menos dolor y volver de una manera anticipada a sus actividades normales. Muy bien, por lo tanto, si hablamos de una incapacidad laboral, ¿de cuántos días estamos hablando? 15 días, perfecto. 10 a 15 días es en la incapacidad. 15 días y el paciente está completamente recuperado. Completamente recuperado y puede volver a ¿Recidivan los quistes? Lo que pasa es que sí pueden recidivar o pueden aparecer en un lugar diferente al original, pero sí pueden recidivar. Muy bien, por lo tanto el seguimiento que decía Araceli es muy importante. Araceli, por favor, tus recomendaciones. Que asistan a sus controles médicos, que sigan las recomendaciones de su doctor y recuerden que si usted padece de quistes renales o una enfermedad poliquística, tiene que tomarse los exámenes que el médico le deja de control. Esto es de suma importancia, sobre todo porque se trata de pronóstico, ya que estas enfermedades, debido a que ocupan el tejido sano del riñón, pueden llegar a producirnos una insuficiencia renal, llegar hasta el grado terminal y como consecuencia la muerte. Muy bien, doctor Enrique, su recomendación final. Bueno, siempre voy a decir lo mismo en el sentido, no le tengamos miedo a la insuficiencia renal y la única manera como yo la puedo prevenir es saber si la tengo o no la tengo. Hemos dado herramientas ahora de una enfermedad silente, la cual no debemos tener miedo. Si mi padre tuvo quistes, tengo que buscarme una ultrasonografía después de los 18 o 20 años para saber si yo soy candidato o no. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, de verdad, doctor Pineda, doctor Enríquez, como siempre, Araceli, un placer, gracias a Rodolfo Castro con Primeros Auxilios, pero principalmente a ustedes. El día de mañana, ¿les duelen las piernas? De eso estaremos hablando, dolor de piernas. Por hoy, lindo jueves, que Dios los bendiga. Si usted tiene quistes renales, debe seguir los siguientes consejos. En primer lugar, puede necesitar comer alimentos con menos fósforo y potasio. Su médico ordenará exámenes de laboratorio para evaluar los niveles de estos en su sangre y puede trabajar con un dietista para ajustar un plan alimenticio.
Evite la sal, las harinas refinadas, el azúcar, las bebidas gaseosas y aumente el consumo de frutas y verduras, evitando comer muchas carnes rojas. También incluya los jugos de frutas naturales y no debe olvidar beber más de 2 litros de agua diarios. Llevar un correcto control de peso es sustancial. La obesidad es una de las principales amenazas para los riñones porque promueven el riesgo de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Las personas con sobrepeso tienen un riesgo de 2 a 7 veces mayor de desarrollo de esta enfermedad. Debe consultar con un especialista para que le recomiende el ejercicio adecuado.